Entonces, bueno, catalizadores bacterianos, ¿no? En esta presentación les hablaré sobre su caracterización. Iniciaremos con el término bacterias. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son microorganismos procariotas que presentan por lo general entre 0.5 y 5 micras de longitud y diversas formas. Las bacterias no tienen el núcleo definido en el interior de su célula y generalmente poseen una pared celular de peptidoglicanos. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. A nivel macro o a nivel de laboratorio podemos observar una bacteria como se ve en la siguiente imagen. Esta es una bacteria en medio sólido, Luria bertani, el cual es un medio rico en el que crecen casi todas las bacterias o todas las bacterias. A nivel microscopio, necesitamos utilizar un microscopio óptico, o como los que nos presentó la profesora Caribay, pero con accesorios adicionales, ¿no? Para verlas en un microscopio óptico necesito aceite de inmersión a 100X y colocar el microscopio a 100X. Este es el mayor aumento que nos da este microscopio. Se debe elaborar una tinción Gram, o me permite distinguir en lo que es una técnica denominada tinción Gram, la cual les explicaré más adelante. También podemos ver mediante esta técnica si está axénica y su morfología, y en algunos casos también el tamaño. Entonces iniciaremos con tinción Gram. Hans Christian Gram en 1884 define una técnica la cual funciona para distinguir dos grandes grupos, los gram positivos y los gram negativos. Esta técnica se basa inicialmente en agregar un colorante primario de cristal violeta, se deja un minuto y luego se le hacen lavados para eliminar el resto de este colorante. Ese lavado es con agua normal de chorro. Luego se agrega una solución denominada mordiente, la cual es Lugol. Se deja un minuto y luego se hace un lavado para eliminar su restante. Para eliminar los restantes de esto se agrega un agente de colorante. Se deja durante 15 minutos y nuevamente se vuelve a lavar. Se agrega un colorante secundario que es safranina. Se deja un minuto y se hace el lavado finalmente. Siempre se inclina el portaobjeto durante estos lavados y al añadir el decolorante. Se deja secar y se visualizan al microscopio. ¿Qué se visualiza? Se pueden visualizar en azul o morado y se pueden visualizar en rojas. Si vemos que son violetas o azules, entonces serían gram positivas. Y si están rojas, entonces serían gram negativas. Lo que implicaría entonces que, bueno, las gram negativas poseen una pared de peptidoglicano bastante delgada y las gram positivas poseen varias capas de peptidoglicano. La diferencia de estas dos nos permite ver entonces lo que acabamos de ver, unas en morado y unas en rojo. ¿Qué evalúo con la axenidad o qué permite ver? Acá, por ejemplo, en esta imagen logramos visualizar dos grupos de bacterias. Vemos que están mezcladas bacterias moradas y bacterias rojas, lo cual indica que hay presencia de dos microorganismos distintos o dos bacterias diferentes. Entonces, en esta no se encuentran solo las bacterias, sino que yo podría discernir que está contaminada si realmente quería ver solo una. También me permite ver morfología. Discúlpeme, estoy saboteando yo misma. Ok. Las bacterias son diferentes morfológicamente. Pueden ser cocos, como se visualizan en la imagen, en la primera. Acá estas son cocos gram positivas. También pueden ser bacilos, es decir, con estructuras alargadas o morfológicamente alargadas. Y también pueden ser unos fibros, y en este caso estas son positivas. Y como indiqué anteriormente, también esto nos permite ver si hay una diferencia de tamaño. Estas son imágenes del trabajo que presenté hace poco en este mismo congreso y se puede ver por lo menos que Brucella intermedio es una bacteria pequeña en comparación con Pseudomonas monteili, que muestra ser unos bacilos también, pero más alargados, más largos. Entonces, bueno, viendo ya cómo son las bacterias,
Entonces veamos qué nos tiene la microbiología. La microbiología es un estudio de los organismos microscópicos y sus actividades. Y ahí podemos ver la forma, que ya vimos, estructura, la fisiología, reproducción, metabolismo e identificación. ¿Qué tiene que ver con la fisiología? Bueno, funciones genéticas y catalíticas de una célula. Una célula tiene sus funciones, en sus funciones genéticas, tiene la replicación, transcripción y traducción de las proteínas para su crecimiento. También tiene unas funciones catalíticas, las cuales son absorber del medio donde se encuentran ciertos nutrientes y para su conservación de energía. Luego, estas las transforma hasta generar precursores como carbohidratos, aminoácidos, nucleótidos, ácidos grasos, etc. Y esta también le permite al final hacer su catálisis o su catálisis metabólica, con la cual permite su movilidad y crecimiento. Entonces, ¿por qué son buenos biocatalizadores? Primero, porque son activos en estado acuoso mayoritariamente. Presentan condiciones de presión, temperatura y pH moderada. Tienen una elevada quimio, estéreo y retroselectividad. Se pueden inmovilizar de múltiples maneras. Tienen adhesión a los principios de la química verde. Se pueden utilizar de forma completa o células completas o solamente sus enzimas aisladas. Tienen capacidades de mejorar su estabilidad, actividad y selectividad, ya que ellas se pueden adecuar a nuevos medios o se pueden ir masificando para mejorar su actividad. Estas reacciones se pueden llevar a cabo de forma natural o no. Y también nos permite alterar de forma genética o mediante recombinantes su actividad. Por ello es que son unos buenos catalizadores. En el metabolismo tenemos que una bacteria requiere de muchos elementos, casi todos de la tabla periódica. Entre los macronutrientes, aquellos que requieren elevadas concentraciones, está el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio, sodio, calcio, hierro. Y en los que requieren menor concentración están cromo, ¿cómo se traduciría? Bueno, la diversidad microbiológica no bacterias. Si tienen un poder reductor de un compuesto reducido, entonces hacen fotosíntesis anoxigénica, Y por lo general estas son bacterias de azufre, bacterias coloreadas de azufre, verdes de azufre, rojas de azufre. También si están en presencia de hidrógeno y requieren compuestos orgánicos como otra fuente de carbono, entonces son las verdes no de azufre y rojas no de azufre, otros grupos de bacterias. Si la fuente de energía es con compuestos químicos, entonces ellas se encuentran dentro de otro grupo definido de microorganismos denominados quimiotrópicos, los cuales, si estos compuestos son inorgánicos y orgánicos, hacen dos grandes grupos, los quimiolitótrofos y los quimioorganotrópicos. De aquí podemos ver que dependiendo de las fuentes, si son azufradas, si son de nitrógeno, de hierro o de hidrógeno, entonces se distinguen diferentes grupos de bacterias. También en presencia y ausencia de oxígeno, entonces tenemos otros grandes grupos y también dependiendo de las fuentes, podemos tener entonces aquellas que son de fermentación. Ajá. ¿Y qué hacemos con eso para poder probarlas? Bueno, hay un grupo de pruebas bioquímicas que consisten en distintos test químicos aplicados a medios biológicos en los cuales es conocida su reacción
permitiendo identificar distintos microorganismos presentes. Se emplea para identificar de forma clara y precisa la presencia o ausencia de una enzima, de un grupo de enzimas o de una vía metabólica completa en unos o más microorganismos. Hay dos grandes grupos de pruebas bioquímicas: la identificación rápida y los medios de cultivos diferenciales. En la identificación rápida se encuentran las pruebas de catalasa, pruebas de oxidasa, pruebas de coagulasa y la prueba PCR. En la catalasa es una enzima que se descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Permite diferenciar entre géneros, por lo menos el Streptococcus de Micrococcus o Staphylococcus, los bacilos de los Clostridium y los Corynebacterium de los Erysipelas. Entonces, como se puede ver en la siguiente imagen, si es una catalasa positiva, se verá efervescencia y si no, no se verá. Estas pruebas requieren, por ejemplo, de peróxido y del cultivo fresco. La oxidasa son un grupo de enzimas que pertenecen a la categoría de las oxorreductasas. Llevan a cabo reacciones redox, utilizan el oxígeno como aceptador de electrones y este es reducido a agua o a peróxido. Es muy útil para diferenciar Pseudomonas o Neisseria enterobacterias. Entonces, como se puede ver en la siguiente imagen, si es positiva, se colorea o da algún tipo de reacción y si es negativa, simplemente no se observa nada. En estos casos requieren de papel de filtro, las placas de Petri, los microorganismos frescos y también de estos reactivos amínicos. En la coagulasa, que es una enzima producida por estafilococos aéreos, la cual representa un importante factor de virulencia, permite diferenciar si está o no está ella de otros microorganismos. Entonces, si ella está si ella es la bacteria que queremos identificar, no se nota una turbidez y si no, simplemente no se nota. En la PCR se detecta la enzima pirrolidonil arilmidasa. Se utiliza como sustrato del reactivo L-pirrolidonil beta-naftilamida para la identificación rápida de Enterococcus. E igualmente, si es una Enterococcus, da positiva y si no, entonces da negativa. Estas son las pruebas rápidas. Ahora, algunas de los medios de cultivo diferencial, porque son muchas, o las más importantes que traje a colación a esta presentación son Triple Sugar Iron. En este medio se busca determinar la capacidad de la bacteria para degradar azúcares, formación de gas y sulfuro de hidrógeno. Entonces, si el microorganismo fermenta glucosa, lactosa o sacarosa, da de este color como está acá. Si es profundo, entonces glucosa, y si es en el medio, entonces es lactosa, y si es arriba, entonces es sacarosa. Es la forma en la que logro determinar cuál de las tres azúcares es la que estaría fermentando. Adicionalmente, si me permite también la excreción de este gas, entonces se ve acá de negro. Y en cambio, si solamente me genera el sulfuro de hidrógeno, entonces se logra ver esta transformación. Y acá está como es inicialmente el medio. La prueba LIA, Lysine Iron Agar, ampliamente utilizada para la diferenciación de bacilos gram-negativos. Esto ya es como grupos entéricos, ¿verdad? Sobre la base de la producción de sulfuro de hidrógeno y la actividad de la enzima lisina descarboxilasa. Entonces, acá ve que inicialmente ella es morada y si es positiva comienza a dar coloraciones amarillas. La prueba MIO, motilidad indol ornitina, ampliamente utilizada para la diferenciación de bacterias gram-negativos entéricos sobre la base de la capacidad de movilidad, la actividad de las enzimas ornitinas de carboxilasa y la producción de indol. Aquí también podemos ver que la presencia positiva de algunos de ellos entonces daría modificación en el medio original, que es como se observa acá. Si hay motilidad, se observa como enturbimiento del medio cultivo en todo el tubo.
si hay la presencia de esta enzima. Entonces se verifica con una alcalinización del medio de cultivo con un viraje hacia púrpura. Ella va a variar un poco hacia color púrpura. Si se produce indol, entonces ella varía hacia un compuesto fucsia. El citrato de Simus se usa para la diferenciación de bacterias gram negativas como enterobacterias, basada en la utilización de citrato como única fuente de carbono y de amonio como única fuente de nitrógeno. Como se puede visualizar en la imagen, inicialmente es verde. Si es negativa, bueno, quedaría igual o se colorea de amarillo, y si es positiva, ella colorea de azul. Esta prueba también requiere de todos estos colorantes y sustancias. El caldo de urea, especialmente para enterobacterias, está basada en la capacidad de producir esta enzima, ureasa, formando amoníaco y carbonato de amonio. Entonces, si es negativa, quedará del mismo color del medio, un color como naranja, y si es positiva, se torna rosada. Entonces, bueno, estas pruebas bioquímicas, como podemos ver, requieren de muchísimos compuestos químicos para poder hacer esas identificaciones de grupos de bacterias. Bien, esta no es la única metodología de caracterizar bacterias. También tenemos biología molecular, la cual estudia los procesos en los organismos vivos desde un punto de vista molecular, principalmente la comprensión de las interacciones y relaciones de las células, organelos, estructura contenida en una célula, y moléculas, entre ellas la del ADN con el ARN. Lo primero que se hace es la extracción y aislamiento de ADN. Primero se obtiene la muestra celular. Luego se hace una lisis celular, que no es más que un proceso físico o químico por el cual se rompen las membranas para liberar estos componentes celulares. Después se hace degradación de proteínas. Este ADN no se encuentra solo, está cubierto por proteínas, y entonces ellas se salen en este paso. Luego viene este proceso de separación, donde se separan los componentes celulares como lípidos, proteínas, ARN y ADN y moléculas pequeñas. Y esto se hace mediante una centrífuga. Posteriormente se hace la degradación del ARN por RNasa. Este es un proceso que rompe específicamente la cadena de ARN remanente con el fin de evitar la contaminación de este material. Finalmente se hace la cuantificación del ADN mediante la medición de la concentración del material genético usando un espectrofotómetro. Una vez ya se tiene el ADN, entonces se hacen reacciones en cadena de la polimerasa o PCR. Esta técnica es sensible y muy útil para obtener y generar muchas copias de secuencias específicas de ADN y de una muestra compleja de ADN, con una diversidad y abundancia diferencial de secuencias. En este proceso se conoce como ampliación del ADN. Para llevarlo a cabo se requiere de la utilización de una enzima llamada Taq polimerasa, y es ampliamente utilizada en estos métodos y sus variantes. Este método proporciona recomendaciones para garantizar una PCR exitosa. Todas estas reacciones se llevan a cabo dentro de un termociclador. Se preparan todas las sustancias que se quieren fuera de él, y luego acá, con distintas rampas de temperatura, entonces se obtiene las modificaciones o la replicación del ADN que se quiere. Un ejemplo de ellos es el gen 16S, que también se puede determinar, como acá se puede ver. Aquí tendríamos, este es un gen que está contenido en todas las bacterias, y sería una cadena de por lo menos timina, adenina, citosina, guanina, etc. Y todo esto es lo que se logra replicar mediante las reacciones de PCR. Finalmente, para comprobar de que esto está dando bien, se realiza un gel de agarosa, el cual se visualiza en la siguiente imagen, y él nos logra dar información de acuerdo a sus sus pares de base. Y esto tiene que ver justamente con el peso molecular, recordando de que estas son unas macromoléculas. Finalmente, después de esas reacciones de PCR, entonces se lleva a la secuenciación del ADN, la cual permite conocer el orden de los nucleótidos de un fragmento de ADN provenientes de una PCR. Acá hay un ejemplo de ellas. Este es un ejemplo de una de las bacterias en estudio.
para mi tesis doctoral y bueno, de acuerdo a este reordenamiento, entonces tengo género y especie de esa bacteria. Y esta imagen que está acá es lo que se logra visualizar en el equipo. Como conclusión, entonces les puedo decir que con los métodos de biología molecular, a pesar de utilizar unos equipos muy costosos y reactivos, que también lo son, me dan con mayor precisión quién es el género y especie de la bacteria que yo estoy empleando. En cambio, con los métodos de microbiología, los cuales serían como nuestros métodos clásicos, se utilizan muchísimos reactivos y nos generan solamente la determinación del grupo donde se encuentra esa bacteria. Por ello es que en el IDEA nosotros utilizamos más que todo biología molecular. Entonces, gracias por su atención.